En este tutorial empezaremos el estudio del tema del enlace químico. Para ello vamos a estudiar primero las teorías de formación de enlaces. Cuando hablamos de teorías de formación de enlaces nos referimos a que en algún momento dado los químicos, con el fin de explicar el comportamiento y las propiedades de las moléculas, idearon teorías de validez relativa, ya que no todas las propiedades pueden ser explicadas satisfactoriamente por una sola de ellas. De esas teorías de formación de enlaces tenemos entonces que las más aceptadas son: la primera, la teoría del enlace de valencia, y la segunda, la teoría del orbital molecular. Vamos a explicar ambas teorías de formación de enlaces. En cuanto a la teoría del enlace de valencia, esta supone que solo los electrones del último nivel de energía o electrones de valencia participan en la formación del enlace, siendo compartidos por los átomos cuando se trata de un enlace covalente y ocurriendo transferencia de electrones cuando se forman iones, es decir, en el enlace iónico. Estos dos tipos de enlaces los estudiaremos más adelante, tanto el enlace covalente como el enlace iónico. La teoría del orbital molecular, por otro lado, considera que los electrones de los átomos enlazados pertenecen a la molécula como un todo, y su distribución probabilística ocurre en niveles de energía moleculares de forma similar a cómo se distribuyen en los átomos en niveles energéticos. Podemos imaginarnos, por ejemplo, de qué se trata el enlace covalente cuando decimos que los átomos son compartidos en la teoría del enlace de valencia. Si tenemos entonces dos átomos que se unen por medio de un enlace covalente, entonces van a compartir esos electrones. Podemos imaginarnos como estos dos átomos AA, digamos que son iguales, entonces los átomos se encuentran compartiendo los electrones. Recordemos que no se puede conocer la posición exacta de un electrón, sin embargo consideramos que en esta nube que hemos dibujado es probable que se encuentren los electrones que están compartiendo. Asimismo podemos imaginarnos el enlace iónico como lo representaremos a continuación. En un enlace iónico tenemos entonces que un átomo va a transferir o va a ceder un electrón a otro átomo. Observemos que el átomo M va a ceder un electrón al átomo A, por tanto el átomo A queda con una carga negativa, en tanto que el átomo M con una carga positiva. Vamos ahora a estudiar los diferentes tipos de enlace de acuerdo a la teoría del enlace de valencia. Vamos a estudiar entonces los siguientes tipos de enlaces, lo que es el enlace iónico, el covalente y el metálico. Existen otros tipos de enlaces que son los enlaces intermoleculares. Empecemos entonces a estudiar lo que es el enlace iónico. Decimos que el enlace iónico es el formado entre dos átomos con una apreciable diferencia en el valor de sus electronegatividades o alta diferencia de electronegatividad. Este enlace se origina cuando se transfiere uno o varios electrones desde el átomo de baja electronegatividad al otro que posee un alto valor de ella. Debido al intercambio electrónico, los átomos se cargan positiva y negativamente, estableciéndose así una fuerza de atracción electrostática que los enlaza. Por esta razón, el enlace iónico se llama también electrovalente. Decimos entonces que se transfieren uno o varios electrones desde el átomo con baja electronegatividad hacia el átomo con alta electronegatividad, y queda entonces el átomo con baja electronegatividad con una carga positiva, en tanto que el átomo con alta electronegatividad queda con una carga negativa debido a que la carga del electrón es negativa. Como se forma entonces o se establece una fuerza de atracción electrostática, el enlace iónico también se suele llamar como enlace electrovalente. Y definimos entonces la electrovalencia de un átomo en un compuesto iónico como el número de electrones ganados o cedidos por dicho átomo durante la formación del enlace. Ese es entonces el concepto de electrovalencia. Ilustremos mediante un breve ejemplo la formación de un enlace iónico. Consideremos que se va a formar el fluoruro de potasio, KF. Tenemos que el potasio tiene un electrón de valencia, el cual representamos con un punto, y para que el potasio ceda este electrón requiere la adición de energía, por tanto vamos a obtener el ion K+, más un electrón que se libera. Por parte del flúor tenemos que se presenta 7 electrones de valencia, los cuales simbolizamos con puntos, y tenemos entonces que el flúor va a recibir ese electrón proveniente del ion potasio.
con lo que vamos a obtener un anión, es decir, un ion con una carga negativa de más debido al electrón que va a recibir. Y al recibir este electrón se libera cierta cantidad de energía. Tenemos entonces que se forma el fluoruro de potasio cuando el ion K+ se combina con el ion fluoruro, es decir, se forma un compuesto conformado por dos iones más cierta liberación de energía. Cuando el potasio cede su electrón, adquiere una configuración electrónica semejante a la del gas noble argón, y el flúor, cuando adquiere este electrón, tiene entonces una configuración electrónica semejante a la del gas noble neón. Finalmente, los dos iones se atraen debido a sus cargas opuestas, formando la molécula iónica que hemos obtenido. Es importante hacer notar que según la teoría del enlace valencia, la transferencia electrónica ocurre debido a que los átomos, buscando mayor estabilidad, se hacen isoelectrónicos con un gas noble, quedando con 8 electrones en su último nivel de energía. Esto se conoce como regla del octeto. Podemos entender mejor esto si repasamos la distribución electrónica, en este caso para el potasio, que tiene un número atómico 19, por tanto su distribución electrónica va a ser como sigue: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Cuando el potasio cede este electrón, tiene entonces una configuración electrónica igual a 18, que corresponde al número atómico del argón. Lo mismo si efectuáramos la distribución electrónica para el flúor. Tenemos que el flúor tiene un número atómico Z igual a 9, por tanto su distribución electrónica es 1s2, 2s2 y 2p5. Pero cuando adquiere ese electrón proveniente del potasio, el flúor entonces ya no tiene una configuración electrónica de 2p5, sino de 2p6, que es una configuración electrónica semejante a la del gas noble neón, buscando entonces así una mayor estabilidad. Para el caso del hidrógeno, esta regla se cumple cuando adquiere 2 electrones, que es el máximo posible en el primer nivel, 2s2, quedando así isoelectrónico con el gas noble helio. En la presente tabla se ilustran algunos valores aproximados del carácter iónico de un enlace, de acuerdo a la diferencia de electronegatividades entre dos átomos. Por ejemplo, si la diferencia de electronegatividades entre dos átomos es de 0.7, quiere decir que el porcentaje del carácter iónico es del 12%. Y observemos que a medida que aumenta esa diferencia de electronegatividades hacia abajo, también aumenta el porcentaje del carácter iónico. Se puede establecer que un enlace iónico, cuando se unen dos o más átomos cuya diferencia de electronegatividades es igual o mayor que 1.7, es decir, se toma como punto de partida este valor, y más allá de este valor podemos decir entonces que se trata de un enlace iónico, ya que supera el 50% del porcentaje del carácter iónico. Es importante tener en cuenta que el fundamento para obtener la fórmula de un compuesto iónico es la neutralidad eléctrica entre los iones que se encuentran presentes. Por ejemplo, si tenemos los siguientes átomos: sodio, magnesio, aluminio, oxígeno y flúor, los iones de estos átomos son los siguientes. Por ejemplo, el sodio, que se encuentra en el grupo 1A, pierde un electrón, entonces se encuentra como Na+. El magnesio, que se encuentra en el grupo 2A, pierde 2 electrones y por tanto tiene un catión 2+. El aluminio, que se encuentra en el grupo 3A, produce el catión Al3+, es decir, un catión con 3 cargas positivas. El oxígeno puede generar el anión O2-, y el flúor el ion F-. Por tanto, cuando hablamos de neutralidad eléctrica es que, por ejemplo, si se va a formar el óxido de sodio, es decir, el NaO, necesitamos entonces que el número de cargas positivas y negativas se neutralicen, es decir, la suma de un valor igual a 0. Por tanto, si tenemos una carga positiva para el sodio y 2 cargas negativas para el oxígeno, requerimos entonces 2 átomos de sodio y 1 de oxígeno, quedándonos entonces el compuesto como Na2O. Si vamos a formar el óxido de aluminio,
es decir, aluminio con oxígeno. Sabemos que el aluminio tiene 3 cargas positivas y el oxígeno 2 cargas negativas, por tanto, tenemos que intercambiar estos valores como subíndices de los átomos. Necesitamos entonces 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio, para que nos queden 3 por 2, 6 cargas positivas y 2 por 3, 6 cargas negativas, con lo que obtenemos la fórmula del compuesto iónico igual a Al2O3. Generalmente en los compuestos iónicos la fórmula empírica suele ser igual a la fórmula molecular. Resumiendo entonces, podemos decir que el enlace iónico se forma entre átomos que presentan una gran diferencia en sus valores de electronegatividad y que la transferencia de electrones que ocurre se da desde el átomo que presenta baja electronegatividad, que por lo regular se trata de un metal, hacia un átomo con alta electronegatividad, que regularmente es un no metal. Es así como se forman, por ejemplo, la sal de cocina o cloruro de sodio NaCl. Esta sal está formada por los iones Na+ y Cl-. Podemos estudiar también la configuración electrónica de esos elementos antes de unirse. El sodio sabemos que tiene un número atómico Z igual a 11 y como se encuentra inicialmente en estado neutro, ese valor 11 viene a ser igual al número de electrones que presenta. Por tanto, su distribución electrónica queda como 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. El cloro tiene un número atómico Z igual a 17 y su distribución electrónica queda del modo siguiente, como 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Recordemos que estamos analizando la distribución electrónica de los átomos de esos elementos antes de que lleguen a unirse. Tenemos entonces que, como electrones de valencia, es decir, los del último nivel, el sodio tiene solamente uno, por tanto lo representamos como Na con un punto que indica dicho electrón, en tanto que el cloro, Cl, presenta en su último nivel energético 2 más 5, 7 electrones de valencia, que representamos con 7 puntos alrededor del símbolo químico del átomo de este elemento. De acuerdo con el ejemplo que estudiamos anteriormente para el fluoruro de potasio, tenemos entonces que cuando van a formar el enlace, el sodio cede un electrón, el electrón de valencia que posee, y se obtiene entonces el ion sodio Na+, en tanto que el cloro adquiere el electrón que cede el sodio y queda entonces como un anión con 8 electrones en su último nivel, logrando la estabilidad requerida. Luego, esos dos iones van a formar entonces el compuesto iónico cloruro de sodio, que comúnmente se conoce como la sal de cocina o simplemente NaCl. En esta representación podemos ver cómo se representan los electrones de valencia para cada átomo del compuesto. Hemos terminado entonces de estudiar los conceptos referentes al enlace iónico y desarrollado algunos ejemplos referentes a este tipo de enlace. En videos posteriores estudiaremos tanto el enlace metálico como el enlace covalente y los enlaces intermoleculares, que dan origen a las fuerzas intermoleculares. Los invitamos entonces a ver los próximos videos referentes al tema del enlace químico.